¿Cómo le va? Bienvenidos a Escorpio Digital. Sería la primera ocasión en esta nueva etapa del programa. Es que, a ver, cumplimos 2 años. Anda. Digo, es un aniversario Pues que nunca esperamos. Dos, Y dijimos, vamos a hacer como que renovamos las cosas. Sería la primera entrevista en este tercer año de ejercicio. Y qué gusto que sea con ustedes. Víctor, ¿es tu casa? Gracias, ¿Bien? Luis. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo en orden, disfrutando y luchando por la legalidad. Eso ya se los he platicado en otras. Ernesto, qué gusto verte. Me da mucho gusto verte después de muchos años. Muchos. Quizá fueron 40 y tantos, ¿no? Probablemente fueron casi 40. Sí, les decía yo que además está igualito a mi abuelito, ¿no? Pero además fue una época padrísima en la Facultad de Biología, de la cual eres quizá uno de los egresados, pues que en mis recuerdos están más vívidos, y además por tu trabajo impresionante. Desde pasante hiciste cosas muy interesantes en la universidad, por la universidad y por la biología. Me da mucho gusto. Platicaremos Gracias. A lo mejor concretamente de esto, porque hoy vamos a hablar de Arturo Gómez Pompa. Y vamos a ver por qué Arturo Gómez Pompa es el tema con estos invitados de lujo que hoy tenemos. Arturo Gómez Pompa nació en la Ciudad de México en octubre de 1934. Su educación básica la llevó a cabo en el Centro Universitario México, y aunque sus padres querían que estudiara medicina, Arturo se decidió por las ciencias biológicas luego de visitar el Departamento de Biología de la UNAM. En 1956, al terminar la carrera de biología, laboró en una empresa farmacéutica del estado, estudiando el barbasco. Desde muy joven se involucró en importantes iniciativas para desarrollar la investigación científica en México. A los 24 años participó en la creación del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología y la Academia de la Investigación Científica, primeros pasos de lo que luego llegó a ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en 1970, organismo en el que estuvo a cargo del Comité de Biología. A fines de los 50, fue director de la recién creada Comisión de Estudios sobre la Ecología de Dioscóreas. Desde ese cargo comenzó a entender el valor de las selvas y su inminente destrucción por diversos proyectos, como el desplazamiento de poblaciones debido a la construcción de la presa Cerro de Oro en el Alto Papaloapan. En 1975 fundó el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREV, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Una de las primeras iniciativas para descentralizar la investigación científica del Distrito Federal. En 1986, inició actividades en la Universidad de California, en Riverside, en el Departamento de Botánica y en el Instituto de la Universidad de California para México, UCMEXUS. Desde California continuó colaborando con instituciones mexicanas. Su extenso y dedicado trabajo en el área de la ecología tropical, conservación, restauración y manejo de bosques tropicales, etnobotánica y estudios florísticos, lograron perfilarlo como uno de los más destacados científicos de México. El Dr. Arturo Gómez Pompa fue una de las primeras voces en denunciar la destrucción de la selva tropical, y también en ofrecer soluciones para esa crítica situación. Fue también un escritor prolífico y educador. Tuvo en su haber más de 200 publicaciones, donde se incluyen libros, artículos académicos y de difusión. En 1993 fundó la Reserva Ecológica del Edén en las selvas del norte de Quintana Roo, uno de los más importantes centros de investigación y conservación de la biodiversidad. ¿Y qué relación tendrían ustedes dos con Arturo Gómez Pompa? ¿Qué nos pueden aportar? Porque yo sé que ustedes son cómplices en un proyecto que benefició mucho a México, a Veracruz, a Jalapa, a la biología y a la sociedad en general, ¿o me equivoco, Ernesto? No, sin duda, así es. Bueno, tanto Víctor como yo tuvimos una relación muy cercana con don Arturo Gómez Pompa, particularmente a partir del 2001, que me reencuentro con Arturo Gómez Pompa. Ya era una figura legendaria. Claro. En ese momento estaba como profesor universitario, que es una categoría alta en el sistema de la Universidad de California. Él estaba en el campus de Riverside y nos encontramos en Jalapa. Él vino a una reunión, platicamos, le expliqué el cambio que estaba ocurriendo en la Universidad Veracruzana con Víctor como rector. En el 2001, claro. Sí. Entonces, se celebra la FILU del 2000... La Feria del Libro. 2004. 2003. Y invitamos a Arturo Gómez Pompa, a Gonzalo Halter, a José Sarucán, wow. A una mesa redonda que nunca se habían reunido los tres grandes de la biología en México. Y les entregamos a los tres
La medalla al mérito académico, la medalla al mérito. Claro. Entonces ahí Víctor conoce a Arturo Gómez Pompa. Después de esta mesa redonda que estuvo muy interesante, muy animada, la audiencia quería más, se prolongó mucho, y Víctor nos invitó a su casa después, y fuimos y empezamos a platicar. Un poco tú provocabas ahí una discusión acerca del futuro de las universidades, la responsabilidad frente a los retos del desarrollo sustentable, Sí. y en un momento dado Víctor me saca de la reunión y me dice, oye, hay que traer a este señor, Arturo Gómez Pompa, dice, hay que traerlo para acá, a ver cómo le haces, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, quizás retrocediendo un poco, nuestra intención en la universidad, primero era encontrar el talento adentro de la universidad, ¿Qué hay? en todas las áreas del conocimiento y en todas las regiones. Y ese sería el punto de arranque para ir conversando con los que eran ya en ese momento líderes académicos, que tenían sus áreas bien definidas, que estaban aportando a la universidad, que ya se habían hecho notar, que traían redes afuera también de la universidad. Y Ernesto Rodríguez Luna en su área se destacaba y tenía un proyecto muy interesante allá de los primates en Catemaco, En una de las Tuxtlas, islas. ¿no? Ernesto estaba muy bien relacionado con doña Hilda O'Farrill, que era la presidenta en ese momento del patronato de la universidad, y quien fondeaba los proyectos que tenían ellos, más otros temas. Entonces, para nosotros era muy importante buscar aliados por todos lados que se sumaran a áreas de interés común. Y no importaba, o sea, si eran áreas gubernamentales, no gubernamentales, de la empresa, de organizaciones sociales. ¿Es lo que normalmente nombraríamos como vinculación o es otra cosa? Bueno, sí, primero era el tejido de alianzas con quienes mostraban objetivos comunes con la universidad. Entonces queríamos desplegar un proyecto muy importante en varias áreas, pero uno en particular, fundamental, la misión social de la universidad, reflejada en el campo veracruzano, pequeños productores, comunidades marginadas, y aproveché, por cierto, el tejido que ya había logrado Emilio Gidi en el área de vinculación social. Él tenía ya un fuerte programa que había que consolidarlo, diversificarlo, pero aquí uno de los puntos fundamentales, hay que tejer sobre lo que ya existe, hay que acumular experiencias y atraer y sumar. No, y hay que tener colmillo para identificar la oportunidad. Porque Sí. bueno, ahí estaban, híjole, tres importantísimos. Gonzalo Hafter. Sí, por ejemplo, en el caso... Y a ver, pero sí, dime. que me lleve tu plática y finalmente tomamos la decisión y cómo estuvo aquello para traer y convencerlo. Porque la cosa de los científicos mexicanos era salir. Claro. Era irse y buscar oportunidades. Claro. La propia directora o rectora de esa universidad que mencionas, donde estaba también en Latina. Mira, Ernesto ya me había advertido que era una misión prácticamente imposible repatriarnos a Arturo Gómez Pompa, porque era de la alta jerarquía académica de Riverside. Y estaba involucrado en varios proyectos. Traía proyectos en la ONU, traía proyectos en varios organismos sobre sustentabilidad, sobre biodiversidad en Estados Unidos. Entonces era un personaje ya visible, de jerarquía alta. Entonces repatriarlo era complicado, pero al final de cuentas Ernesto me dio todos los digamos, elementos y visité la universidad de Riverside. Hablamos ahí con Gómez Pompa, me mostró las áreas ahí que él estaba manejando en ese momento, y luego se comunicó con la rectora, que era la rectora Frances Córdoba, sí. Hija de mexicano e irlandés, madre irlandesa, pero era ya la chancellor de la Universidad de Riverside, tendría 40 y tantos años. Entonces, cuando empezamos a conversar sobre la posibilidad de jalarnos a México y específicamente a Jalapa, Arturo Gómez Pompa, él me advirtió que lo ideal sería primero tender un puente de colaboración y reciprocidad con Riverside.
y me aconsejó que firmáramos alguna carta de intención, un acuerdo de colaboración entre ambas universidades, y fue lo que hicimos. Entonces invitamos a la rectora, Frances Córdoba, a ver primero a Veracruz Boca del Río, ahí tendría más facilidad de... Suavizarla tantito ahí con la bamba, Sí. ¿no? ¿Sí? No, y además por razones de movilidad, ¿no? Aérea. Sí. Entonces, se firmó el convenio. Arturo, le dije, bueno, a ver, ¿dónde quieres que hagamos las instalaciones del Citro? No sé si tú conseguiste ¿Cómo se planteaba el espacio Citro? ¿cómo se llamaba? San Martín. Ajá, La hacienda, en la ex hacienda Lucas Martín. San Martín. Okay. Era un espacio espectacular. Sí, todavía y además lo es. un entorno todavía natural. Lo es. Ahí he ido a varias bodas ahora. Okay. Pero ¿por qué Citro? Desde entonces se pensó en esas siglas. Pues ahí ves, para aquí Ernesto puede... En esa reunión de las sociedades civiles que comento en el 2001, pues nos reconocimos, yo lo conocía bien a él desde que era estudiante, mi admiración por su trabajo, y nos habíamos encontrado en distintos momentos. Yo lo había visitado incluso a la Universidad de California, lo visité cuando estaba en la UNESCO como director del programa Hombre y Biosfera en la UNESCO. Yo lo veía con cierta regularidad, pero este encuentro nos motivó a una conversación larga sobre las universidades, sobre los institutos y centros de investigación y el cambio de modelo para hacer investigación. Claro. Y era algo que Víctor había pedido, que la docencia estuviera vinculada como rector, ¿no? Con la investigación, docencia, investigación y al mismo tiempo vinculación y extensión de servicios universitarios. Exactamente. Entonces, esa triangulación de las tres funciones sustantivas de la universidad era clave para operar nuevos proyectos, según lo planteaba Víctor como rector. Entonces, se lo comento a Arturo, y Arturo siempre fue una mente lúcida y muy creativa. Inmediatamente empieza esa conversación con Arturo. Duró 3 días. Wow. Nos fuimos citando, postergó su regreso a la Ciudad de México, que ahí tenía un departamento, y empezamos ahí a lucubrar, ¿no? Entonces ya se lo comenté después a Víctor, y se da este evento de la Feria Internacional del Libro, y pues ahí Víctor se convenció que era un agente institucional importante, alguien como Arturo Gómez Pompa. Sí. Y había la oportunidad... Pero otra vez, ¿qué es Citro? Citro. Entonces, en esta imaginación... Centro de Investigaciones Tropicales. Investigaciones tropicales. Tropicales. Sí, nosotros planteábamos que los retos para la conservación y desarrollo sostenible más importantes se tenían que dar en el trópico, por la biodiversidad, por el amplio espectro de recursos naturales que no estaban siendo aprovechados, y con eso se cancelaban oportunidades de desarrollo socioeconómico de todas estas poblaciones rurales, ¿no? Claro. Entonces eso era algo que casaba muy bien con la idea que traía Víctor, con las casas de la universidad, las brigadas universitarias, que era la extensión del conocimiento universitario. Claro. Entonces todo eso casó y bueno, pues se crea Citro. Entonces en 2004, con Miguel Alemán, que él inaugura como gobernador, el Citro. Había grandes ventajas. Arturo Gómez Pompa, personajazo, además muy empático y simpático en su trato. Sí. O sea, genial para las relaciones sociales y para comunicarse, era muy buen conversador. Era un foco de atracción. Entonces, a través de Arturo Gómez Pompa, ubiqué a Alfredo Careaga, que había construido en Quintana Roo el CICRO, Centro de Investigaciones de Quintana Roo, también en temas de sustentabilidad. Y tú ubicaste a varios, sí. Se armó un grupazo de investigación que empezó no solamente a desarrollar conocimiento, sino a aplicarlo, que esa era la visión que ya tenía perfectamente bien dibujada Gómez Pompa, porque Riverside se caracteriza entre las universidades americanas como una universidad que trabaja realmente en el campo. Uh-huh. Y cuando digo el campo es con los agricultores, con los pequeños emprendedores, con proyectos de mejora, transferencia tecnológica a la actividad agrícola y también pecuaria. Un poco parecido a lo que tenemos en México como Chapingo, por ejemplo. Bueno, okay. Aquí estamos hablando de un proyecto con... ¿no? Chapingo ha tenido sus momentos brillantes, claro. Brillantes. Bueno, pero a final de cuentas, tú puedes un poco describir este grupo de personajes, de investigadores que empiezan a atraer otra cosa fundamental, fondos para investigación y aplicación. Sí, esa es la idea, un poco es, o sea, ¿cómo podemos evaluar ya el objetivo cumplido? ¿Cómo podemos evaluar lo que trae Gómez Pompa y su proyecto y su equipo y la Universidad Veracruzana también, y ustedes,
a Veracruz. Bueno, la encomienda de Víctor era que Arturo Gómez Pompa, primero a través de este convenio entre las dos universidades, no lo prestaran. Y nos lo prestaron un año que él concluía un periodo que tenía ya comprometido con la universidad. Okay. Y ya él se jubila y entonces Víctor lo invita como asesor especial. Okay. Para desarrollar el proyecto. No era uno de los 203 asesores del rector. No, en esos tiempos porque, eran menos. Porque Arturo, eran menos entonces. Arturo en ese momento estaba dedicado a desarrollar ese proyecto institucional que se llamaba CITRO, como un proyecto especial dentro de la dirección del área biológico-agropecuaria. Yo era director en ese momento. Entonces mi vinculación con las carreras de biología, agronomía, veterinaria, pues nos daba ahí un soporte institucional para poder identificar actores institucionales que ya tenían trayectoria, que ya tenían una tendencia, y con eso hicimos un equipo multidisciplinario muy fuerte. Claro. Y el primer gran reto, contestando tu pregunta, fue un día me dice Víctor, oye, me acaba de decir el gobernador que un proyecto de reforestación, tienes que hablar con COVECA, que era el Consejo Veracruzano de Comercialización Agropecuaria, con Marco Miguel Muñoz. Algo de reforestación, dice Víctor, el rector, ¿no? Entonces se lo comento a Gómez. Dice, pues vamos a invitar al tal Muñoz a que nos explique de qué se trata. Entonces, en realidad de lo que se trataba es que la caída de los precios del café a nivel internacional estaba provocando que los productores que tenían una baja productividad empezaban a sustituir las plantaciones de café, que era un café cultivado bajo sombra, y con eso era la remoción de la cobertura forestal. Entonces ese era un problema, y el otro problema es que ese café abajo de los 600 metros sobre el nivel del mar es un café de baja calidad. Entonces había una no oferta, apto para Marte. No. Bueno, ese está más alto. Entonces eran dos problemas por resolver, ¿no? Entonces, pues eso era un tema para CITRO. Claro. Y efectivamente así fue. Era la Organización Internacional del Café con sede en Londres, tú fuiste, y el Fondo Común de Productos Básicos de la ONU, que estaban planteando el problema a instituciones de investigación que estuvieran interesadas en proponer soluciones. Entonces alzamos la mano. Claro. Pero mira, hay que enfatizar. Lo que acaba de decir Ernesto es redes adentro de la universidad, distintas entidades académicas, unas de docencia, otras de investigación, otras de extensionismo, colaborando en proyectos temáticos de gran relevancia para Veracruz y para México. Es un punto. El otro punto es alianzas con el gobierno del estado, con las fundaciones de productores, claro, con proyectos semilla dirigidos al campo, y todo esto nos llevó, gracias a la intervención tuya y de Arturo Gómez Pompa, a hacer una cita en Londres a la Organización Internacional del Café. ¿Qué resultó de esa reunión? Que financiaran a la Universidad Veracruzana para dirigir un proyecto de diversificación productiva en cafetales, en fincas cafetaleras. No solo eso, como seguimos trabajando, luego con Marco Miguel Muñoz, sacamos la idea, no sé de quién, pero no importa, porque era trabajo en equipo, de sacar la denominación de origen del café veracruzano. Y a partir de eso surge eso. Años después, cuando yo ya estaba en la Secretaría de Educación Pública, de Veracruz, perdón, Mario Fernández de la Garza, con los autobuses Vasconcelos, nos íbamos a las fincas cafetaleras de lugares donde tenían buenas propiedades, amplias o pequeñas propiedades, para capacitación a cafetaleros, cómo diversificar la finca y cómo sacar mayor rentabilidad, porque les mostrábamos el manejo en Internet del mercado del café. Yo creo que, además estaba muy bien hecha esa capacitación, porque ahorita que no nos oye, Víctor Arredondo ahora produce café y sí, cosecha claro. su café y toma su propio café y invita café y demás. Yo quiero aprovechar, perdón, o sea, sé que queremos hablar de Gómez Pompa y su legado, pues, de alguna forma social y científico de Veracruz, pero la universidad es lo que debe hacer, ¿no? Y no sé si dejó de hacerlo, pero ya no se nota ahorita que la Universidad Veracruzana anda en esos lugares, buscando esos objetivos, esas relaciones. Mira, un desafío más allá
de que ya todos conocemos al interior de la universidad es respaldar la colaboración horizontal. Cuando tú sumas talentos de todas las áreas, logras cosas y proyectos impresionantes. Cuando se trabaja en estancos que no se comunican, en bloques, un bloque aquí, otro bloque allá, el bloque de los alumnos, el bloque de los maestros, el bloque de los funcionarios, el bloque de la burocracia, y cada quien en su rollo, y luego peor aún cuando el área académica no tiene esta horizontalidad en la comunicación, en la identificación de desafíos comunes, la universidad pierde mucha fuerza, mucho. La Universidad Veracruzana tiene un talento enorme, Claro. de eso no tengo la menor duda. La misma universidad de hoy es prácticamente la que ha sido capaz de desarrollar a lo largo de muchos años, no solamente de nuestra etapa de rector, proyectos geniales, sensacionales, de gran dimensión. Pero la figura, Ernesto, la figura del rector es importantísima en ese sentido. Y científicos, ¿no? y de todo, de sociales. Esto se viene realizando un poco, lo que platicas de Citro y demás, cuando pues no tuviste que convencerlo, pero cuando involucras a Víctor Arredondo, él va, acepta, los trae a su casa y dice hay que entrar, ¿no? Sí. Y no cualquier rector se invita en esas cosas, Sí. Tiene que tener confianza. No al rector que va por la rechifla en el teatro, ¿no? En la Universidad Veracruzana están los talentos jóvenes, los futuros liderados. Y maduros también. Nosotros ya cubrimos nuestra etapa, nuestra época, pero ahí están. Y eso es lo que hay que identificar, y eso que hay que promoverlos, que sean la siguiente ola de la universidad. Sí, porque en esos tiempos tú tenías menos de 30 años, yo creo. Bueno, en Citro ya estaba un poco mayor, aunque en verdad sí empecé muy temprano, pero la gestión institucional al interior de la Universidad Veracruzana requiere de desarrollar habilidades extradisciplinarias que tienen que ver con mirar hacia afuera, identificar problemas o problemáticas complejas y crear alianzas interdisciplinarias para poder tener una visión articuladora de los recursos que puedes utilizar para solucionar esa problemática. Y el ejemplo de Diprocafé, que así se llamaba ese programa, pues es ejemplar en ese sentido, porque eso mismo nos permitió establecer un convenio con la Universidad de Georgia, financiados por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, y con eso estuvimos 6 años financiados por el gobierno norteamericano. Nos permitió enviar estudiantes a hacer maestría en la Universidad de Georgia que regresaron en economía, en biología. Entonces, este ciclo virtuoso de ir y venir es lo que se necesita en la universidad para poder tener esa espiral virtuosa hacia arriba. Claro. En la misma área, digamos, del ambiente, la biodiversidad y la productividad sustentable, también resalta el proyecto que propuso Bravo Garzón. Él manejaba bien las estadísticas y en alguna conversión me dijo, Víctor, la universidad se nos ha perdido de la antena el tema de la caña de azúcar. Pero según mis estimaciones, hay 1 millón de veracruzanos que pertenecen a familias que están en el tema del campo, de la industria, de la cosecha, de la comercialización o de todas las empresas colaterales que hay alrededor del azúcar. 1 millón de veracruzanos. Es un tema clave para la universidad. Pues vamos a entrarle. Claro. ¿Cómo convocó Roberto Bravo a investigadores de todos los campos, de economía, de bioquímica, de comercialización, negocios internacionales, en fin, eran como creo que alrededor de 9 disciplinas distintas que estaban colaborando en ese proyecto. Entonces, eso te da además la pauta para que otros, bueno, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, la Asociación de la Industria del Azúcar, donde estaba un hermano del presidente Zedillo, Luis Eduardo Zedillo, financió varios proyectos en ese tema de la universidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Arturo Gómez Pompa, como muchos otros académicos distinguidos, y ahora hablamos de él por el gran respeto y admiración que le tenemos, son focos de atracción
de fortaleza y talento y de futuros aliados. Eso es lo que la universidad tiene que estar estimulando todos los días. Y como decía Ernesto, incorporando jóvenes estudiantes, incorporando académicos que están con el deseo de formarse en instituciones de excelencia alrededor de México o del mundo. Y todo eso es lo que hay que construir para reciclar, oxigenar la universidad. Y cuando nos dan a los medios de comunicación, a los comunicadores, oportunidad de conocer estas cosas, entonces nos convertimos en aliados para que se convierta, además de todo eso, en ejemplo que provoque en los chavos, en la juventud, la idea de, pues yo también puedo, ¿no? Yo también podría. Yo he escuchado por ahí frases que dicen, no, los jóvenes estudiantes traen su rollo y ellos no quieren saber de otras. Bueno, digo, creo que todos tenemos experiencias de jóvenes, de la gran oportunidad que tuvimos de poder interactuar con gente mayor que nos pudo dar otros elementos que nos hicieron crecer intelectualmente, emocionalmente. Entonces, un maestro o alguien que trabaja en una universidad no puede decir, los jóvenes por ellos no, pues entonces que cambie de trabajo. Hay que jalarlos, convencerlos, eso sí, dejarlos que ellos también expresen sus inquietudes, apoyarles sus inquietudes. Eso estoy hablando en el entorno académico. Entonces, y a lo mejor ahí es donde meto yo una tontería, pero en esa estancia o en ese tiempo ya repatriado, ¿aprovecharon a Gómez Pompa también en las aulas o nada más en los proyectos de investigación y en el campo? ¿También lo invitaron? Sí, con él fundamos el posgrado de Citro, la maestría y el doctorado. Aunque él no daba la lectura, la clase en el aula, él daba conferencias magistrales, estaban sus textos ya publicados, muchos muy importantes, y eso era material de estudio. Lo que siempre propusimos desde la fundación de Citro es que los modelos de enseñanza-aprendizaje para la formación de investigadores en ecología tropical debían basarse en estudios de caso. Y esto es aprendizaje situado en problemas reales. Exacto. Entonces, con eso te permite desarrollar conocimientos no solamente disciplinarios, sino habilidades cognitivas de orden superior, que te permite desarrollar pensamiento crítico y creativo en el marco disciplinario. En la solución de problemas. Pero más solucionar. Esa es la diferencia. Sí. Esa es la diferencia. Hace 3 meses hicimos un programita, ¿te acuerdas, Héctor? Nuestro productor, Héctor, un programita porque me llamó la atención ver a estudiantes de arquitectura aquí en la esquina que estaban pintando en la acera. Entonces me acerco, pasamos el programa porque me dice, es que estamos nosotros juntando aquí y vamos a hacer un análisis de la vialidad para ver si rescatamos más espacio para los peatones de manera más segura. Pero es un ejercicio de clases, ¿no? ¿Y qué hace con el ejercicio? No, pues lo pasamos al ayuntamiento. Ya lo construyeron, ya modificaron esa esquina aquí sobre Jalapeños Ilustres. Esa es la idea un poco. Perdón el ejemplo, pero ahora, ese es el tema. Fíjate que además de las habilidades cognitivas de alto nivel, que son indispensables, también hay ciertas herramientas en cuanto a las relaciones humanas. O sea, ser empático con la gente, estar dispuesto a escuchar y encontrar puntos interesantes en cada quien. Como decía mi abuela, descubre el aura de los demás, ¿no? Mi abuela de chamaco todavía no entendía bien esos temas, pero esa es una parte. La otra parte es tener la capacidad de trabajo en equipo. Sí. O sea, poder agrupar talentos y que cada quien sume su talento, su fortaleza, y esta suma es lo que te da la posibilidad de grandes realizaciones. Entonces también eso tiene que aprender. Uno que trabaje solo, que esté con discordias y jaloneando la cobija, o sea, eso tiene que ir evolucionando hasta convertirse en habilidades también, que eso solamente se aprende en la práctica. Sí, claro. No puedes estudiar teoría sobre relaciones sociales, tienes que aprender a trabajar en equipo, en colaborar, en ser respetuoso, en distinguir puntos, cuando no estás de acuerdo también dar tu punto de vista, en fin, son y tener un objetivo real que seguir, tener bien definido, digamos, la ruta, y si no el objetivo final, por lo menos la trayectoria, o sea, objetivos por etapas y hasta donde demos, ¿no? En ese sentido. Pues no lo decía yo mal, fueron cómplices en que Arturo Gómez Pompa dejara aquí en Veracruz, aquí en Jalapa, aquí en la universidad. Tenemos que ir cerrando. Ernesto, ayúdanos
a construir un poquito el camino de este final del programa. Bueno, regresando a la figura central de Arturo Gómez Pompa y su estancia en la Universidad Veracruzana, yo puedo reconocer que fue un agente de cambio institucional muy importante en un contexto, cuando Víctor era rector, que nos permitió desarrollar capacidades institucionales y redes de colaboración a nivel nacional, internacional y sobre todo encontrar oportunidades donde no las había. Este ejemplo que menciono del café es un ejemplo claro de cómo esta articulación, alianzas institucionales, puede potenciar el desarrollo de la universidad. Yo quiero destacar un rasgo de Arturo Gómez Pompa, que era su extraordinaria generosidad. Era una persona extraordinariamente generosa. Generosa principalmente con su tiempo. Su tiempo, que ya era un bien escaso, limitado, te regalaba una conversación profunda y te daba ideas. A mí, por ejemplo, me llamaba a las 6 de la mañana y dice, oye, Ernesto, te veo más temprano en la oficina, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. Entonces, siempre compartir ideas, entusiasmos, oportunidades. Eso era una característica muy personal de Arturo Gómez Pompa. Y hay una anécdota que no sé si te la comentaron un día Arturo Gómez Pompa. Cuando logramos la donación de 50 hectáreas del presidente de Ixtaxoquitlán, que con su ramo 33 de un año compró a los ejidatarios y las donó inmediatamente a la universidad. Las 50 y tantas, todo el campus. Fui con Gómez Pompa y estando ahí parado en una lomita, me dice, mira, Víctor, allá está el pico de Orizaba, vienen las vertientes del agua, aquí en algún lugar debe de haber grandes manantiales y reservorios de agua. Y fuimos a caminar porque además le fascinaba, ¿no? Y dicho y hecho, ahí estaban los manantiales, que además brotaba el agua, estaban llenas de berros. Y me dijo lo siguiente. De berros. Mi hijo trabaja en la industria del agua Santa Clara. Que están, no sé si en el Popocatépetl o en Iztaccíhuatl, no sé de dónde jalan el agua. La universidad tiene todo para hacer una alianza y producir agua para tomar a partir de esto que tienes acá. Como le hizo, yo siempre ponía el ejemplo del Gatorade. Gatorade viene de Alligator, los cocodrilos de Florida, donde la Universidad de Florida, a partir de su programa de medicina deportiva, desarrolló el Gatorade, que es una industria ahora global y que con eso se financia la universidad. O sea, ese Gatorade que compramos beneficia a la universidad, pues vamos a comprar más. Perfecto. Bueno, qué bueno, hay que saberlo, ¿no? Por lo menos para consumir la propia universidad. Es como si nos dieran chance de ir ahora, que no nos dan, pues si nos dieran chance de ir a pescar esas mojarras en los lagos, ahí en el campus, del cual de Aguas de Iztac, con esas aguas cristalinas y demás, beneficiaría al campus, pero no nos dan chance de pescar, hay muchos, porque son pero los lagos creo que preciosos. lo rescatable, además de la generosidad, es que Gómez Pompa realmente andaba en las neuronas al 100%, en donde anduviera estaba generando ideas, te las compartía. Bueno, y de ahí, de la idea, hay que ponerla en una estrategia y luego armar un grupo que la lleve a cabo. Sí, a lo mejor en la carrera de ciencias biológicas no lo vemos tanto, pero si vamos a especializarnos, si vamos a involucrarnos en cuestiones ya de productividad, en cuestiones de desarrollo, de ecología, necesariamente hay que acudir a Gómez Pompa, y dejó mucha información en libros también. Sí, yo particularmente recomiendo que es una autobiografía. Mi vida en las selvas tropicales. Que ilustra los pasajes en la vida como académico, botánico particularmente de Gómez Pompa, pero no solamente eso, porque describe los contextos. En sus 90 años de vida, aquí te van narrando cada etapa y hace referencia al contexto en el que se desarrolló eso, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Porque se va a comprometer a regalarnos a mí una copia de estas. ¿Del libro? Va. De acuerdo, sí. Va muy bien. Muy bien. La semana que entra, por cierto, vamos a tener una serie de programas promoviendo libros. Puede ser un momento adecuado. Nos ha llegado material también de libros de comunicación, de periodismo, de algunos compañeros también egresados de la universidad. Pues vamos a dedicar parte del escopeo a ese rollo. Pues ni modo, tenemos que hacer lo que nos dicen nuestros suscriptores y nuestra audiencia. Que recomendaciones de lectura. Recomendaciones de programas, o sea, darnos a conocer autores, darnos a conocer ese tipo de cosas también. No solamente el programa que subimos
de 9 muertos, 9 asesinatos en un día, dice, ¿no? Claro. Ernesto Rodríguez, qué gusto de verdad volverte a ver, qué gusto tenerte aquí en tu casa, es tu casa, falta mucho por hablar, digo, no quisieron hablar de INIREV, faltaba todavía el INIREV y es también Arturo Gómez Pompa en este tema, a lo mejor es otro escenario distinto, complementario, pero también del mismo personaje del que hablamos, pero además pues hay otras cosas. Ahora, tenemos que seguir platicando de la legalidad en la universidad, sí, como rector tienes una Gómez voz Pompa, Gonzalo Hafster, ¿sí? Creador del Instituto de Ecología, que luego ya se trasladó a Jalapa aprovechando la infraestructura, y Sarucán en los Tuxtlas con el Centro de Investigación. Son 3 grandes investigadores que vieron en Veracruz su potencial ¿sí? Y que dedicaron parte de su vida a fomentar lo que tenemos que proteger. Sí, y, a ver, Víctor, es cierto, vieron en Veracruz su potencial porque había una universidad interesada en que se notara, interesada en involucrar a más gente en esto, interesada en comunicarse, en vincularse y en detectar y resolver problemas. Es eso. Cosa que, perdón, yo sí ya sé, soy muy crítico, pero ya no lo veo tanto. Y por eso me duele lo que está pasando en la universidad ahora. Ten la seguridad. Lo que está sucediendo ahora con en defensa de la universidad, sí, señor. Ten la seguridad que hay investigadores, núcleos, personas que están trabajando en el tema, que le están dedicando tiempo y esfuerzo, que no están recibiendo respaldo institucional y que no se le está impulsando agrupadamente para hacer grandes proyectos. Pero ahí están. Ahí están. Sí, sin duda. Aquí están, y aquí estaremos nosotros para proyectarlos, promoverlos, para escucharlos y bueno, interesar a cada vez más personas en estas cosas. Nuevamente, te agradezco mucho. Gracias, Luis. Luis, como siempre, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Muy amable. Encantado de que sigamos compartiendo. Gracias. Compartiendo aquí el escenario de Escopeo, desde donde le agradezco mucho su compañía a este programa muy especial para mí. Continuamos.